Reine, que nunca se te ocurra abrir una botella con un celular. ¿Qué? Yo solo digo. ¿Por qué haría tal cosa? Pues verás, ayer que salí a tomar con unos amigos, pasó algo. Đủ má. Bậy nè. Bậy. El hecho de mencionar la gran posibilidad de que pronto de inicio la Tercera Guerra Mundial, podría erizar la piel de muchos, sobre todo si viven en la zona del posible conflicto. Se ha especulado mucho sobre cómo daría inicio este acontecimiento, quiénes estarían involucrados y cómo podría terminar. Las predicciones de Nostradamus son las que tienen mayor credibilidad, pues fue capaz de ver el futuro hasta nuestras fechas. En el libro que escribió en 1555, el francés adivinó algunos de los más importantes acontecimientos del mundo, incluyendo la Tercera Guerra Mundial, tema que fue tópico durante los primeros días del 2020. Nostradamus habla de una guerra entre dos grandes potencias mundiales que tendría lugar en 2020. Hasta el momento, mucho se dijo sobre la posibilidad de que el conflicto bélico se desencadenara entre China y Estados Unidos. No obstante, los acontecimientos de enero del mismo año indican que Irán podría ser quien se enfrente al país norteamericano, lo que podría convertirse en un nuevo acierto en las profecías de Nostradamus. Comenzó el 2 de enero. Ese día Estados Unidos atacó usando drones el aeropuerto internacional de Bagdad en un atentado directo en contra del comandante iraní Qasem Soleimani, quien perdió la vida en el lugar junto a otros líderes militares. El ataque fue justificado diciendo que el acto se llevó a cabo como una medida preventiva, ya que supuestamente Soleimani habría amenazado con atacar a diplomáticos estadounidenses radicados en el extranjero. Luego de ello, Irán envió un mensaje al presidente Donald Trump para advertirle que la muerte del comandante tendrá fuertes represalias, tanto para el mandatario como para la población estadounidense. Son la gente más cruel de la tierra, dijo al final. Pero esta no fue la única profecía de Nostradamus relacionada con la actualidad. Él también predijo la que podría ser la muerte de Donald Trump, aunque claro, no especificó ni las circunstancias ni las causas o cuándo sería. El egocentrismo y la forma de ser de los líderes de dos potencias mundiales ponen en riesgo la vida en tal vez todo el mundo. Estados Unidos, Corea del Norte y ahora Irán, buscan demostrar uno al otro quién tiene el poder más grande de destrucción, pese al programa nuclear de Irán, que básicamente consiste en varios sitios de investigación, una mina de uranio, un reactor nuclear, y algunas instalaciones de procesamiento de uranio, que incluyen una planta de enriquecimiento. El gobierno iraní asegura que el único objetivo del programa es desarrollar la capacidad de generar energía nuclear con fines pacíficos, al menos hasta ahora. En los primeros meses de 2017, las tensiones internacionales entre Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte y Siria han generado incertidumbre entre la población internacional. Ante esto, la población ha visto los posibles inicios de una tercera guerra mundial. Desde la administración de Barack Obama, la relación de Estados Unidos con Rusia se ha visto rodeada constantemente por tensiones políticas, y ahora desde que Trump llegó a la presidencia del país norteamericano, estas tensiones han ido escalando hasta alcanzar una etapa de incertidumbre en el mundo. Pero el origen de la Tercera Guerra Mundial no radica solo en la disputa entre Estados Unidos contra Corea del Norte, China o incluso Rusia, pues ahora existen al menos tres frentes desde donde puede desatarse la catástrofe. Veamos cuáles son.
El 7 de abril de 2019, tras 6 años de guerra civil en Siria, Estados Unidos bombardeó una base militar en respuesta a un ataque con armas químicas en contra de civiles en la provincia de Idlib. Otras naciones del mundo han acusado al régimen del presidente Bashar al-Assad, cuyo principal aliado es Rusia. En respuesta, Vladimir Putin suspendió los acuerdos de no agresión firmados con el gobierno norteamericano, así que movilizó un barco de guerra al Mediterráneo y convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ante lo que calificó como una agresión contra un país soberano. Hay que mencionar que Estados Unidos ha descartado una operación militar a gran escala en Siria, pero no dejará de hacer más ataques en caso de que se repitan nuevos ataques con químicos en contra de la población civil, como ya ocurrió. Los analistas consideran que las acciones de las últimas semanas han generado nuevas tensiones entre Rusia y Estados Unidos, quienes reconocen a Siria como un país estratégico para sus intereses comunes. Se menciona también que las tensiones geopolíticas entre ambas potencias se une al conflicto en Medio Oriente que protagonizan Israel, un aliado de Estados Unidos, e Irán, aliado de Rusia. Existen elementos que hacen pensar en que estamos viviendo una segunda guerra fría, pero a pesar de que el conflicto es silencioso, no se puede descartar por completo una tercera guerra mundial. Y es que además de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, el desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte también es uno de los factores más importantes cuando se habla de un posible conflicto de estas dimensiones. Un día, el ejército de Corea del Norte prometió una llamada respuesta sin piedad ante cualquier provocación de parte del gobierno estadounidense, a quien acusa de haber entrado en un camino de amenaza abierta y chantaje, según dicen los medios, lo cual no resultaría extraño viniendo de un país tan conflictivo como lo es Norcorea. El gobierno norcoreano dijo que ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, indicó que un conflicto podría estallar en cualquier momento en Corea del Norte luego de las nuevas amenazas de Estados Unidos contra el régimen de Pyongyang. Entonces, ¿es posible una tercera guerra mundial? Creo que sí, pues aunque los medios no lo digan tan abiertamente, el escenario está muy tenso. Hay tensiones sobre todo en Europa y Medio Oriente, pero también en Asia, lo que hace pensar a muchos en un conflicto bélico de escala internacional, que podría ocurrir ya en cualquier momento. El más reciente ataque de Estados Unidos a Siria vulnera todavía más la paz y, lo que es más importante, algunos analistas consideran que la falta de prudencia del presidente Donald Trump podría poner todavía más en riesgo la paz mundial. Eso indica que el temperamento del presidente estadounidense es como una bomba de tiempo cuya detonación podría iniciar la guerra, pues desesperado por emitir un mensaje de orden en la Casa Blanca tras 3 meses de escándalos y desencuentros, tanto con las facciones republicanas como demócratas, a tan solo 77 días de haber iniciado su mandato, Trump ordenó un bombardeo en Siria que es capaz de empeorar la situación. De esta forma, no es extraño que búsquedas en Internet para entradas como Tercera Guerra Mundial, Trump Tercera Guerra Mundial y Guerra en Siria se hayan incrementado recientemente, de acuerdo a las tendencias actuales. Ya se ha desarrollado una inquietante simulación que enseña cómo se desarrollaría una guerra nuclear entre Rusia por un lado y Estados Unidos junto a la OTAN por el otro. El modelo está basado en datos realistas sobre posturas de la fuerza nuclear, objetivos y estimaciones de casualidad, por lo tanto existen argumentos verdaderos para el siguiente escenario. Se predice que más de 34 millones de personas morirían por la detonación de las bombas nucleares en cuestión de horas. El apocalíptico conflicto dejaría 60 millones de heridos aproximadamente. No obstante, las cifras no incluyen las muertes posteriores por consecuencias nucleares y otros efectos. La citada simulación empieza mostrando un conflicto no nuclear. En este caso, Rusia sería la primera en realizar un disparo de advertencia nuclear desde su base en el Mar Negro con el propósito de detener el avance en conjunto de Estados Unidos y la OTAN. Como respuesta, Rusia sería golpeada con un solo ataque aéreo táctico nuclear. De ahí sería el comienzo.
Ya entrados en el conflicto en la primera etapa, iniciaría el llamado Plan Táctico, el cual consiste en que Rusia podría atacar a la OTAN con 300 armas nucleares, a lo que respondería la OTAN con 180 armas iguales. En tan solo 3 horas habría más de 2 millones de muertos y Europa quedaría devastada. En la segunda etapa, daría lugar el plan de contrafuerza. Aquí se dice que cada bando del conflicto se esforzaría por eliminar la capacidad nuclear ofensiva del otro destruyendo sus bases. En 45 minutos morirían más de 3 millones de personas. En la última etapa, la cual es por supuesto la más destructiva, inicia el plan de contrapartida. Aquí ambas partes de la guerra dispararían hasta 10 armas nucleares contra las 30 ciudades o centros económicos más poblados del bando contrario. Los muertos y heridos ascenderían a más de 85 millones de víctimas en solamente 45 minutos. Entonces el total aproximado sería de 34 millones de personas. Se cree que muchos países del hemisferio sur quedarán intactos. Los efectos nucleares y los impactos a largo plazo en el clima de la Tierra, la población y la producción de alimentos se verían seriamente afectados, por lo que estos países se habrán salvado del conflicto, pero no de sus consecuencias. Entonces, ¿cuál es el efecto de una bomba nuclear? Pues bueno, dependiendo del diseño del arma nuclear, la naturaleza de la zona de explosión y factores del clima, los efectos podrían ser devastadores. Al estallar, el 35% de la energía se desprende en forma de calor arrasando todo a su paso. A causa de la explosión se produce una ceguera repentina en todos aquellos que observan la detonación. Pero aparte también se produce ceguera en todos aquellos que estén dentro del rango de exposición de la bomba. Por ejemplo, si hablamos de un megatón, todos los que se encuentren a unos 20 kilómetros en un día despejado, podrían sufrir ceguera. Ahora, si explotase durante una noche despejada, afectaría a todos en 80 kilómetros a la redonda. Esto es por supuesto por la oscuridad de la noche. Para los que encuentren a menos de 8 kilómetros de distancia de la detonación, sufrirán quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo, y debido a los fuertes vientos de hasta 254 kilómetros por hora, los objetos saldrían volando causando más muertes y heridos en un radio de menos de 5 kilómetros. Entonces queda la radiación, que causaría aún más problemas que la propia explosión. ¿Qué puede esperar el mundo tras la muerte de Soleimani? Yéndonos a asuntos más actuales, al momento de la edición del presente video, la muerte del militar iraní tras un bombardeo estadounidense en Irak ha generado más tensión mundial que se ha visto reflejado en los mercados internacionales y la política internacional. Luego de que se conociera la muerte de este hombre, fallecido durante bombardeos estadounidenses en territorio iraquí, se comenzaron a evidenciar las consecuencias en el escenario internacional. La economía mundial y las reacciones de líderes políticos dan cuenta de la magnitud de lo ocurrido. El mundo ahora se pregunta, ¿puede desatar la muerte de Soleimani una tercera guerra mundial? Muchos dicen que sí. Se señala que la importancia de Soleimani radicaba en su rol como comandante de las fuerzas, a la vez que en su papel al interior de las fuerzas de la revolución iraní desde 1979, recordando que con esta, y tras la caída de Mohammad Reza Pahlavi, esta nación dejó de ser el socio estratégico de Estados Unidos. También se recordó que Soleimani era considerado como la mano derecha del Ayatollah Khamenei, supuestamente jugando un papel preponderante en la diplomacia iraní, o sea, un dominio absoluto, afirmando que expertos han señalado que su figura es irreemplazable. El bombardeo que acabó con la vida de Soleimani puede ser visto como una represalia del gobierno de Donald Trump ante los recientes hechos a la fecha en Bagdad, donde un grupo de manifestantes, miembros del movimiento Multitud Popular, intentaron tomar la embajada de Estados Unidos en Irak el 31 de diciembre del 2019. Volviendo al caso de Soleimani, él cumplía varias misiones en el escenario internacional, siendo una de ellas la formación de cuerpos de combatientes como la ya mencionada Multitud Popular en Irak, al igual que la Fuerza de Defensa en Siria, entre otros cargos. De ahí las subsecuentes represalias que dieron lugar tras su muerte a manos de militares adversarios, o mejor dicho, enemigos.
Entonces sería exagerado señalar que estos eventos sean el comienzo de una tercera guerra mundial, argumentando que las grandes potencias han sido las primeras en solicitar que se contengan nuevas acciones que escalen el conflicto entre Irán y Estados Unidos. No obstante, las acciones de represalia no se han hecho esperar, pero hasta el momento no se han podido dimensionar las magnitudes de las acciones que ello podría derivar en un futuro. Uno de los escenarios donde se hace aún más evidente el impacto que trae consigo la muerte de militar, se ha materializado en la drástica alza del precio internacional del petróleo, cuyo aumento fue a los $3, llegando a los $69 por barril, bastante alta esa cotización. El comercio de divisas internacionales también evidencia el escenario de tensión internacional, pues allí se han visto afectadas todas las monedas incluyendo las más sólidas. Un ejemplo de ello son el yen japonés y el franco suizo, los cuales no suelen presentar cambios tan significativos. Hay que también incluir por supuesto el dólar, este alcanzó su precio máximo y portando caídas quizá preocupantes. Luego de conocerse la muerte del considerado arquitecto de la estructura militar iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, máximo líder religioso iraní, se pronunció para rechazar la acción adelantada por Estados Unidos y anunciar futuras acciones en venganza o represalia en contra de quienes calificó de criminales que llenaron sus manos con la sangre de Soleimani y otros mártires. Como dato, el Ayatollah es un superior religioso de los chiitas islámicos, especialmente en Irán. También es el segundo título más alto dentro del clero chií duodecimano. Ellos son considerados expertos en ciencias islámicas como la jurisprudencia, la filosofía y la moral. Ya entrados en contexto, continuemos. El Ayatollah también anunció el reemplazo de Soleimani, advirtiendo que la línea militar y las órdenes que había impartido el occiso se mantendrían vigentes. Tras conocerse la noticia de su muerte o asesinato, como quieras verle, las calles se convirtieron en escenario de protestas, donde decenas de personas repudiaron la acción militar en su contra. Donald Trump se refirió a la operación adelantada en inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, argumenta que estaban defendiendo la vida de ciudadanos estadounidenses residentes en el exterior, y afirmó que Irán nunca ha ganado una guerra, pero tampoco nunca ha perdido una negociación. El gobierno alemán se refirió a las acciones militares de Estados Unidos, afirmando que éstas respondieron a la existencia de provocaciones, a las que atribuye responsabilidad del gobierno de ese país. No hay que descartar que ha habido un ambiente de preocupación por las actividades en la región, afirmando que estamos ante una escalada peligrosa. Grecia se manifestó en apoyo a Estados Unidos, afirmando que la acción respondió a una operación de autodefensa, añadiendo que Soleimani es responsable por la muerte de ciudadanos estadounidenses y muchas otras personas inocentes, y que incluso ya estaba planeando más ataques. La ONU se pronunció a través de un comunicado, para llamar tanto a Estados Unidos como a Irán a contener cualquier tipo de acción que pueda acentuar la existente tensión internacional. Analizando todos los posibles escenarios, puedo ver que nadie se salvaría de una tercera guerra mundial. Habrán países que no serán alcanzados por los ataques militares, pero sí sufrirán las consecuencias de estos, tales como lo son las consecuencias climáticas provocadas por las armas nucleares, la depreciación de las divisas en todo el mundo, u otras más que veremos a continuación. En cuanto a las consecuencias demográficas, ya vimos la gran cantidad de personas muertas durante el enfrentamiento, pero también habrá de agregar los no nacidos. Es por eso que se podrá llegar a esa escabrosa cifra. Las consecuencias económicas podrán acabar con el campo industrial, muchas empresas podrían desaparecer a raíz de los bombardeos, los países involucrados tendrán gigantescas deudas para pagar los apoyos bélicos entregados por los sublevados, acarreando la pérdida de las reservas de oro del país en cuestión, y el mundo empobrecería ya que a causa de esto, la economía mundial puede colapsar. Las consecuencias sociales se desatarían en la población local por los conflictos, que podrían ir a una guerra civil donde la Iglesia tomaría el control de la educación en toda índole. Las guerras son siempre absurdas, en causas, en concepto y en cualquier cosa, cuyas consecuencias las padecemos todos.
La sociedad queda transformada, pero en este caso, la guerra más devastadora de la historia está cada vez más cerca y teniendo en cuenta los avances del armamento militar, tiene potencial de ser la más mortífera, la que incluso podría suponer el fin del mundo tal y como las profecías lo señalan. ¿Cuándo será eso? No es posible que alguien lo predija, nadie tiene la capacidad de decir qué nos pasará en un futuro que si bien actualmente es un barril de pólvora listo para estallar, al final la historia no está escrita en piedra. Hoy solo nos falta ver cómo se comporta el escenario global para esperar lo mejor. Y lo peor.